La genética. ¿Ustedes se han preguntado por qué nos parecemos tanto a nuestros padres? Bueno, pues esto se lo debemos a la genética y a los procesos del ADN. Todos los seres humanos tenemos una célula llamada célula eucariota. Dentro del núcleo de esta célula está la información de cómo seremos creados y todo el material genético. Esta información la tiene una molécula llamada ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula de la herencia de los seres vivos. El ADN está formado por los nucleótidos. Los nucleótidos se unen para formar las hebras del ADN. Los nucleótidos se unen por medio de un enlace llamado fosfodiéster y estos nucleótidos están formados por las bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la timina y la citosina, un grupo de fosfato y un grupo de azúcar. En este caso las bases nitrogenadas se unen de una manera específica. La adenina con la timina y la citosina con la guanina. De lo contrario podría causar algunas enfermedades como el cáncer. El cáncer es una enfermedad espontánea, o sea que se puede causar en cualquier momento. La causa de esta enfermedad es que se unen bases nitrogenadas que no se pueden unir, como la adenina con otra adenina. Otra condición es el síndrome de Down. Esta se da cuando en vez de tener 46 cromosomas tienen 47. Esta se produce en la división meiótica, es decir, el espermatozoide y el óvulo dividen sus cromosomas. El error es cuando uno de estos no divide sus cromosomas y el embrión queda con 3 cromosomas 21. Ustedes se preguntarán qué son los cromosomas. Bueno, el ADN está enrollado formando los cromosomas. Los cromosomas se dividen en cromatías unidos por el centrómero. Hay 4 tipos de cromosomas dependiendo de la ubicación del centrómero. Cada ser vivo tiene su número de cromosomas. En el caso de los humanos son de 46, en el caso de sus gametos son de 23. Estos 23 cromosomas no siempre son iguales. En el caso de la mujer hay 2 cromosomas X idénticos y en el caso del hombre hay uno X y uno Y. Una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne está ligada al cromosoma X, en el que hay un debilitamiento muscular progresivo. Esta enfermedad es hereditaria y es difícil de detectar a temprana edad. Sea porque en el ADN ocurre una mutación justo en la parte que mantiene sanos los músculos, esta parte luego no produce una proteína llamada distrofina y esta hace que los músculos no estén estables. Ahora hablaremos del ARN. El ARN contiene información copiada del ADN, el otro tipo de ácido nucleico. Las células elaboran varias formas diferentes de ARN y cada forma cumple una función específica en la célula. Muchas formas de ARN cumplen funciones relacionadas con las proteínas. El ARN es una molécula similar al ADN, que hace posible la síntesis de proteínas. Tanto el ADN como el ARN son los ácidos nucleicos que conforman la base de nuestro genoma, o lo que es lo mismo, el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. El ARN tiene varios tipos como el ARNM. La función del ARNM es transportar la información sobre las proteínas desde el ADN en el núcleo de la célula hasta el citoplasma de la célula. Segundo, el ARNT transfiere los aminoácidos al ribosoma. Tercero, el ARNR es el componente principal del ribosoma. Ahora hablaremos de la estructura del ARN. Una molécula de ARN tiene un eje formado por grupos de fosfatos alternantes y el azúcar ribosa en lugar de la desoxirribosa del ADN. Unida a cada azúcar hay una de 4 bases: adenina, uracilo, citosina o guanina. Ahora hablaremos un poco sobre la genética. La genética es la rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios que pasan de generación en generación, como ciertos caracteres que se heredan como resultado de cambios en la secuencia del ADN, por ejemplo los rasgos físicos. La genética tiene varias ramas de las que hablaremos a continuación. La primera rama es la genética de Mendel. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a su descendencia. Primera ley, ley de principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Aunque suena un poco confuso, esto básicamente significa que si 2 líneas puras se cruzan, los descendientes de la primera generación son iguales entre sí. Segunda ley, ley de segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par
se separa del otro miembro. Para determinar la constitución genética del gameto filial, para cada característica un organismo hereda 2 alelos, uno de la madre y el otro del padre. Aquí haremos un pequeño paréntesis para hablar de los gametos y alelos, así comprenderemos mejor las 2 leyes restantes. Un gameto es la célula reproductora masculina o femenina de un ser vivo. Por otro lado, los alelos son cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Tercera ley, ley de transmisión independiente. Gregor Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Genética evolutiva humana. Estudia cómo un genoma humano se diferencia de otro genoma humano, el pasado evolutivo que dio origen al genoma humano y sus efectos actuales. Los datos genéticos pueden proporcionar información importante sobre la evolución humana. Genética cuantitativa. Esta genética estudia lo que se comprende como rasgos hereditarios que van cambiando según el ambiente y la adaptación. Estos cambios pueden ser tamaño, color u otras cosas dependiendo del entorno. Genética del desarrollo. La genética del desarrollo estudia cómo a partir de una célula aparece un organismo completo a nivel intracelular y a nivel de los genes y de su expresión o no expresión. Genómica. Es el área de la genética que estudia el genoma, que es el conjunto completo del ADN de una persona. Esta rama ayuda a entender cómo los genes de una persona se relacionan a su salud y a ver cómo reaccionan a medicinas y tratamientos. Ingeniería genética. Es la tecnología que permite la modificación en los genes de un organismo, eliminando o insertando material genético en sus genomas, por medio de la tecnología de edición genética. Con esto se puede corregir defectos genéticos y crear nuevas especies de plantas, animales, entre otros.